Pues bien, hermanos, bienvenidos, buenas noches a esta nueva cápsula de fe. Día de hoy, 18 de noviembre del año 2025, donde tenemos un tema muy interesante, muy profundo, que es el pecado y la conversión. Si hay algo que nos aparte de Dios, si hay algo que nos aleje de la vida eterna que tanto buscamos, es precisamente el pecado. ¿Sí? Y pues caray, a veces creo que nos convendría tener una visión más clara de qué es el pecado. Si tenemos que evitarlo, si tenemos que darle la vuelta y no caer en ese desastroso escenario de pecado que nos puede conducir a la condenación eterna, pues creo que será bueno conocerlo, porque puede ser que no tengamos conciencia de algunas cosas y nos estén afectando en nuestra relación con Dios. Pues vamos a empezar, vamos con la presentación el día de hoy. Pues muy bien. Pues aquí está la cápsula de hoy, el pecado y la conversión. Vamos a tener este temario, hermanos, vamos a ver primero la esencia del pecado, su definición, qué es el pecado, la gravedad del pecado, la vamos a estudiar también la diferencia entre pecado mortal, pecado venial, qué son cada uno de ellos y cuáles son las consecuencias que tienen. La proliferación del pecado. También vamos a estudiar los pecados capitales, que son el origen de todos los pecados, es donde se inicia y nos provocan cometer otros pecados. También vamos a estudiar la tentación como mecanismo que te lleva hacia el pecado, como esa influencia nociva que nos puede llevar a pecar, que su propósito es apartarte del Señor y llevarte por la senda del pecado. Vas a hablar de los efectos que causa el pecado. ¿Qué efectos causa el pecado en tu vida? Pero en tu vida no solo práctica, sino en tu vida espiritual, en tu relación con Dios. Y vamos a hablar finalmente de la conversión. Ahora, ¿cómo salimos de ello? Está una persona en pecado, ¿cómo salir de esa parte de pecado? Pues bien, la esencia del pecado en su definición nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1849 que el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es un faltar al amor verdadero para con Dios, para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes no necesariamente materiales. Aquí el catecismo se refiere tanto a bienes materiales como a bienes espirituales. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El catecismo se basa en San Agustín de Hipona, en Santo Tomás de Aquino, para esta definición de pecado que nos pone en el catecismo. Nos dice también que el pecado es una ofensa a Dios. Y recuerda el Salmo 51, que dice, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Esto es, tiene la intención de robarnos, romper el amor que nos une con Dios y apartarnos de él. Como el primer pecado se refiere al pecado original, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Recordemos, hermanos, que el pecado original no es ese famoso cuentito que se platica por ahí, que por la manzanita y todo ese tipo de cosas, no, eso nada que ver. El pecado de Adán y Eva es que la serpiente les dijo que si comían del árbol del bien y del mal, iban a ser como Dios, porque iban a conocer el bien y el mal. Esto es, entró en ellos el pecado para apartarlos de Dios a través de la desobediencia.
El pecado es así, entonces, un amor de sí hasta el desprecio de Dios. Así lo define San Agustín, ¿sí? El amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia que Jesús realiza en la salvación. Esto es, la persona pecadora se centra en sí misma, ¿sí? Está orgullosa de sí misma, se encierra en sí. Por lo tanto, es opuesto a la entrega, a la obediencia absoluta que Jesús realiza en la salvación. No pensó en sí para entregar, pensó en el amor a Dios y en el amor a nosotros. Y el pecado nos pone en una posición totalmente opuesta a esa que es la actitud cristiana. En el numeral 1854 nos dice el catecismo que conviene valorar los pecados según su gravedad. Esto es, no todos los pecados son lo mismo, ¿sí? La distinción entre pecado mortal y venial es perceptible ya en la escritura. Ya la escritura, el Evangelio, nos hace una distinción entre pecado mortal y venial. En la primera carta del apóstol San Juan nos dice así: si alguno ve que su hermano comete algún pecado que no conduce a la muerte, que pida y Dios le dará vida. Esto a los que cometan pecados que no conducen a la muerte, pues hay un pecado de muerte. Por este no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no conducen a la muerte. ¿Quién nos está dejando claro, San Juan, que hay pecados que conducen a la muerte? Esto es, pecados mortales, y otros que no conducen a la muerte y que pues, se han definido, nombrado como pecados veniales. Entonces, esto lo podemos ver en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Lo tenemos para que lo podamos ir meditando. ¿Sí? Esta. También nos dice que el pecado mortal, nos dice el catecismo, destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Esto es, va a romper la relación de amor de ti hacia Dios. Destruye tu caridad, tu amor que haya en tu corazón por esa infracción. ¿Y por qué la destruye? Porque tú cometes esa infracción. Entonces estás destruyendo tú el amor que tienes en tu corazón. Aparta al hombre de Dios al no haber ya esa relación de caridad, de amor. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza. Esto es, Dios es el fin último y la bienaventuranza del hombre, porque el hombre prefiere un bien inferior. Esto es, el que peca de esta manera, el que peca mortalmente, prefiere a Dios a cambio de un bien inferior, sea lo que sea, que tú prefieras cualquier otra cosa por encima de Dios, este bien siempre será inferior. No hay nada superior a Dios. Entonces, el pecador, el que comete pecado mortal, desprecia a Dios, se aparta de él y lo cambia por algo inferior al Señor. El pecado venial deja subsistir la caridad, al contrario, este no destruye la caridad, el pecado venial, aunque la ofende y la hiere. No es tampoco pecaditos inocentes. La diferencia es que no destruye la caridad, deja el amor en tu corazón, que lo ofende y causa muchos problemas, los vamos a ir viendo. También nos dice el catecismo, para que un pecado sea mortal, se requieren tres condiciones. También ya vemos que el pecado mortal ofende a Dios, te aparta de él, destruye el amor en tu corazón y tú empiezas a hacer elecciones totalmente equivocadas, prefiriendo bienes inferiores, ¿verdad? Pero ¿qué se requiere? Para que un pecado sea mortal, se requieren tres condiciones. El primero, es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. O sea, no cualquier cosita, no cualquier cosa, una mentira piadosa, cosas así, no son graves. Una materia grave, homicidios,
difamaciones, adulterios, fraudes, robos, esos son materias graves. Y es el primer requisito, que sea materia grave. Segundo, que además este pecado es cometido con pleno conocimiento. Esto es, la persona que lo comete sabe que está cometiendo un pecado, sabe que lo que está haciendo o lo que pretende hacer o lo que ha hecho es un pecado mortal, que es contrario a la ley de Dios. Lo sabe, ¿sí? Y que además lo hace con un deliberado consentimiento. Él dice, sí, ok, lo hago. Sí, sé que robar es malo, ¿sí? ¿Sí? Es grave robar, sé que es malo robar, sé que es pecado, sé que está mal, y además lo hago deliberadamente, pues pese a que sea pecado, y sé que es pecado, de todos modos lo voy a hacer, no me importa. Esos son los tres requerimientos para que un pecado sea mortal. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento, como hemos visto. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. Aquí el catecismo ya nos empieza a dar por ahí algún detalle. El consentimiento tiene que ser lo suficientemente deliberado. Puede que haya consentimientos que no estén suficientemente deliberados, que estén por ahí medio influidos por cosas. Vamos a ver. Porque nos aclara también el catecismo, la ignorancia involuntaria puede disminuir, sino excusar, la imputabilidad de una falta grave. Pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Vamos a estarnos un momento aquí. Hace una mención muy importante el catecismo. Dice la ignorancia involuntaria. Vamos a pensar en una persona que creció, nació en un país de esos que pertenecieron a todos esos bloques comunistas donde nunca se les habló de Dios, nunca se educaron en religión, o sea, él creció sin saberlo. Esa es una ignorancia involuntaria, porque hay ignorancia voluntaria, hermanos. Esto es, la persona que le dicen, oye, cuate, eso es pecado, yo que sé, mira, lee esto, infórmate, ¿por qué no estoy? Ah, no, a mí me vale, a mí no me vengas con esas cosas, ¿va? Esa es una persona que tiene una ignorancia voluntaria, porque él se niega, ¿sí? A estudiar, se niega a conocer. Por lo tanto, no disminuye, no atenúa su falta. Que digas, es que yo no lo sabía, no lo supiste porque no quisiste, por lo que sea, rechazaste el conocimiento que tenías a la mano, ¿sí? También supone, por otro lado, aquí el catecismo nos establece algo importante. Se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Todos nosotros, hermanos, tenemos inscritos aquí en la conciencia lo que es el pecado. Por ignorante que sea, aunque no le hayan hablado de Dios, yo creo que no hay persona que no sepa que robar, matar, violar, defraudar, etcétera, mentir, todo eso. No creo que no hay nadie que sepa que eso es malo, que eso no se debe de hacer. Todos lo sabemos, lo llevamos inscrito en el corazón. Pero por otro lado, nos dice el catecismo, los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. Esto es, ok, si sabes que es materia grave, conoces que es un pecado, pero a lo mejor tu consentimiento no es tan deliberado. ¿Por qué? Porque puedes estar influido por una pasión muy grande. Les pongo un ejemplo. Una persona sorprende a su cónyuge en pleno adulterio. En ese momento se exacerba de tal manera que los mata. Él puede decir, sí, es materia grave, mató. Sí sabía que no debe matarse, que es pecado, pero
su elección no fue libre, no fue deliberada, fue altamente influida. Entonces, eso no quiere decir que borró el pecado, quiere decir que lo atenúa, lo disminuye. Y así puede ser también ciertas enfermedades que tengan las personas, enfermedades emocionales, enfermedades mentales que pueden funcionar como atenuantes, presiones exteriores para robar. ¿Qué crees, hermano? ¿Robas esto? No, yo no robo, ¿cómo no? Conocemos a tu familia y si no nos ayudas en el robo, perjudicamos a tu familia. Una persona que está en eso sabe que es materia grave, sabe que está cometiendo un pecado, ¿verdad? Pero no, él está presionado a cometerlo. Entonces, todo eso atenúa la falta, si bien no la borra. No quiere decir que el pecado sea borrado, no, simplemente se atenúa. ¿Por qué? Porque nos dice el catecismo también que el pecado por malicia, por elección deliberada del mal, es el más grave. Entonces, sé que robar es malo, ¿sí? Pero de todas maneras lo voy a hacer, no me importa, ¿sí? Voy a robar porque quiero, pese a que lo sé. Sé que matar es malo, pero yo me dedico a asaltar gente y los mato, porque aunque sepa que es malo, yo lo hago. ¿Verdad? Ese es el pecado más grave, ese es el pecado mortal que te separa de Dios, que rompe tu relación con Dios. Una persona que piensa así, una persona que ha ido actuando así, llega a un punto en que ya no le interesa volver a Dios. ¿Sí? No es que no sepa que existe, ya no le interesa. Hay un punto de no retorno, él ya no quiere, ¿sí? Seguir con Dios. Bien, el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana contra el amor, o sea, es una opción. Tú en tu libertad puedes elegir el amor, puedes elegir pecar e ir contra el amor, estás en libertad de hacerlo. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. ¿Sí? Esto es, te quedas sin la gracia de Dios, está el pecador rompiendo su estado de gracia. Entonces, las gracias que pueden venirle del Señor para ayudarlo a superar su problema, a recuperar su vida, se ve privado de ellas por su elección deliberada de pecar. ¿Sí? Porque este pecado, si no es eliminado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, ¿sí? Causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Esto es, si no es eliminado por el arrepentimiento, hermanos, no confundamos remordimientos con arrepentimiento. Todo el que hace algo malo sentimos remordimientos por lo que hicimos, pero eso no es arrepentirte. Arrepentirte es la conciencia de que pequé y de que me arrepiento, no lo voy a volver a hacer y pido perdón a Dios. Una persona, el problema que tiene una persona en pecado mortal es que él se priva de la gracia de Dios, que lo puede ayudar a obtener este arrepentimiento que lo lleve al perdón y por lo tanto es candidato a ser excluido del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno por su propia elección. ¿Sí? También nos dice, se comete un pecado venial cuando no se observa en materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento y sin entero consentimiento. Este es un pecado venial, es cuando es en materia leve, ¿sí? Y se viola. Entonces, bueno, es venial, o sea, sí se sabe que es pecado. Por ejemplo, las personas que son muy chismositas, personas que les encanta andar por el, saben que están haciendo mal, ¿sí? Pero lo hacen, ¿sí? Las personas que dicen, ay, la mentirita piadosa, ahí van y dicen, la mentirita piadosa. Bueno, no hay mentiritas piadosas, pero es un pecado leve, es materia leve. No es una mentira que destruya familias o que destruya reputaciones, etcétera. Digamos, es leve. O desobedeces, cometes un pecado grave, pero no tenías el pleno conocimiento de que eso era grave y no hubo un consentimiento totalmente deliberado. Entonces el pecado ya no es mortal, pasa a ser venial, pero sigue siendo pecado. ¿Ya? El pecado venial debilita la caridad, no la destruye, pero debilita
tu amor con Dios. Entraña un afecto desordenado a bienes creados. Ay, caramba, ¿sí? Es un pecado venial, pero me robé un helado, que es que me gusta mucho. Entonces empieza a hacerte desear desordenadamente bienes creados. ¿Por qué? Porque bien dicen, no empieces robando poquito y al rato te sale y te va gustando robar, te van gustando los bienes, pero ya los buscas de una manera desordenada, no de una manera lícita. Impide también el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. La persona, volvamos al ejemplo del chismosito, de la chismosita, ¿va? Es muy difícil que ejerza sus virtudes, no está practicando el bien moral. Ahí tiene ese pecado venial, se lo impide. Merece penas temporales, no pena definitiva de la exclusión eterna, pero pues esto se refiere al purgatorio. Entonces se refiere al purgatorio a purificar todas estas cosas. El pecado venial deliberado, que permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Como todos, recuerden que el ser humano somos evolutivos, ¿verdad? Entonces, bueno, primero empiezas con cosas chiquitas y luego más grandes y luego más grandes y luego más grandes, ¿verdad? No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Dios sigue contigo y tú sigues con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. Sigues con Él si te abres a su gracia, si eres dócil, ¿sí? A sus gracias, vas a salir de ese estado de pecado. Estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Ok, son pecados leves, pero si tienes muchos, eso, y a veces esos pecados que nos parecen leves, hermanos, hasta se nos olvida confesarlos, no les damos importancia, los tenemos en un cajoncito y a veces se nos olvida. Sería bueno reflexionar si tenemos por ahí guardados en nuestra conciencia pecados veniales que no consideramos graves y se nos ha olvidado confesarlos, porque al rato van a ser muchos y tu alma va a estar en una situación de pecado alto, va a tener una mancha muy grande y no va a ser fácil, ¿sí? Salir de ello, ¿va? Dicen que muchos objetos leves hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. Así son los pecados veniales también. Dice, y todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en los evangelios de Marcos y Lucas. No hay límites a la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna, que te estés negando sistemáticamente a la gracia de Dios. No quiero arrepentirme, yo mejor pienso en otra cosa, etcétera, te saca de la gracia del Señor. El pecado es un acto personal, esto es, no le echemos la culpa a nadie. El pecado es un acto personal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos. Sí, a lo mejor alguien comete el pecado, pero a lo mejor nosotros lo ayudamos. Como decía el dicho de las abuelas, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y este artículo del catecismo se refiere al que le agarra la pata. ¿Por qué? Puedes cooperar con el pecado participando directa y voluntariamente. Vente, vamos a robar. Oye, tápame, di una mentira por mí. Sí, tápame, encúbreme. Ordenándolos, puedes ordenar a otros que pequen, aconsejándolos, pues hazlo así, alabando el pecado, como a mucha gente, ay, eso que tienes y además está muy bien, está muy padre, etcétera, etcétera, o gente que llega más allá, deliberadamente usan los medios para alabar pecados y pecadores, o aprobándolos, no, pues esto está bien, la iglesia está equivocada, no, hombre, no saben lo que dicen, etcétera.
no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene la obligación de hacerlo. Yo sé que alguien robó, yo sé que alguien mintió, alguien difamó a una persona y destruyó su reputación y le causó un gran perjuicio. Entonces, yo no lo impedí o yo no lo revelé, perdón, pero este señor mintió, difamó. ¿Sí? Es una obligación, entonces estás siendo partícipe, cómplice de ese pecado. O proteges a los que hacen el mal, los escondes, los tapas, los encubres, etcétera, ¿no? Y pueden ser pecados mortales o veniales. Ahora bien, estas son las características del pecado, esto es más o menos una síntesis de todo ese gran escenario de lo que es el pecado. Vas a poner algunos ejemplos prácticos de pecado mortal. El pecado mortal es el homicidio, pero el homicidio como un asesinato, el aborto y otras formas de quitar una vida. Quitar la vida a otro es un homicidio y es un pecado mortal, se haga como se haga. ¿Sí? Adulterio y lujuria, actos sexuales fuera del matrimonio, incluyendo aquellos que buscan el placer por sí mismo sin una relación conyugal, esto es, personas casadas que tienen relaciones extramaritales. Eso es pecado mortal. O personas que solo buscan el sexo, ¿sí? Solamente por placer, pero sin que exista una relación conyugal. En ambos casos es pecado mortal. La idolatría, entendida como amar o desear posesiones terrenales, fama, poder o cualquier cosa que alimente el egoísmo en lugar de a Dios. La idolatría no solo es que creas en dioses, en otros dioses o en teorías equivocadas. Además de eso, que tú desees tanto el dinero que lo llegas incluso a idolatrar. Hay personas que caen en la idolatría del dinero, en una avaricia tal que ya lo idolatran, idolatran sus cosas, idolatran el poder, se niegan a soltar el poder, no lo pueden hacer, buscan la fama a cualquier precio, etcétera. Eso es pecado mortal. La blasfemia, entendida claramente como insultos o desprecio hacia Dios. Así de claro es el asunto. También el perjurio. Jurar falsamente. Juras algo que no es cierto. Es un pecado mortal. Pereza. Ocio excesivo que impide cumplir con los deberes. No, yo no trabajo y que la familia se muera de hambre. No, ¿para qué? No quiero progresar, no quiero nada. Hay un ocio excesivo. Avaricia. Desear o amar desmedidamente las riquezas y posesiones materiales. Hay que ser claros, el que tengas posesiones materiales bien habidas no es malo. Bueno, son bendiciones que Dios manda a tu vida, son fruto de un trabajo que Dios te bendice y que tú lo logras, etcétera. Está bien tenerlas, pero desearlas desmedidamente cada vez más, y ya quieres a las cosas por las cosas mismas, eso ya es un pecado de avaricia y es un pecado mortal porque te aparta de Dios. La envidia, que es un mal muy practicado, es un mal muy frecuente, desgraciadamente, que es causar el mal ajeno por celos o envidia, causarlo o desearlo, o que se alegre alguien por el mal o la desdicha de otros. Qué bueno que le pasó. Eso es envidia y es un pecado mortal, porque la base de Dios es el amor, no el odio, no el deseo del mal. Relaciones homosexuales son pecado mortal. Los actos homosexuales son pecado, no la inclinación. Alguien puede tener inclinación a relaciones homosexuales. La inclinación no es pecado. Lo que es pecado es el acto homosexual. Ahora vamos a ver ejemplos de pecado venial, hermanos. Decir mentiras piadosas, las famosas mentiritas blancas que tenemos por ahí para evitar herir los sentimientos de alguien. Bueno, una mentira es una mentira y es pecado. Si bien no es mortal, no destruye tu amor con Dios, pero lo daña, hiere
esa relación. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas. Una mentira es una mentira. Chismes, chismes. Hablar de otros, siempre y cuando no destruya su reputación, en cuyo caso sería mortal. Hay personas que nomás andan repitiendo cosas que luego dicen, no, si no es mentira, lo que yo digo es verdad. Sí, puede que estés diciendo algo que sea verdad, que no sea mentira, pero lo estás diciendo con la intención de causar un mal, con la intención de dañar la reputación de alguien. Eso es un chisme, es un pecado venial. Pero si estás difundiendo chismes que separan familias, que destruyen amistades, que destruyes la reputación de alguien, en ese caso es un pecado mortal. Envidia. O lanzamiento, sentir celos de los demás, aunque no los llevas tanto a la acción, o sea, es algo más moderado, es un pecado venial. El orgullo, también entendido como soberbia, que es un exceso de autocomplacencia, o sea, soberbia. O sea, yo soy muy bueno, te crees mucho, y va, yo soy muy orgulloso, es un pecado venial, porque estás depositando el valor de tu persona solo en ti, excluyendo a Dios del valor de tu persona. Aguas y te puede llevar por caminos muy malos y muy graves, este orgullo. También la gula, comer en exceso, ¿por qué? Porque es un apego a algo material, a placeres sensitivos, te apegas a eso, ¿sí? Desobediencia leve, no hacer alguna tarea asignada por los padres, por los jefes, por ejemplo, aquel que luego omite obligaciones de trabajo para no cumplirlas, etcétera, es un pecado, son desobediencias leves y es un pecado venial. Faltas menores contra la caridad, por ejemplo, no ser amables, ser personas groseras a propósito, esas personas de trato duro, esas personas ásperas, esas personas secas, frías que te tratan así bueno, es una falta menor contra la amabilidad, hacer eso es un pecado venial. Deudas impagadas, que tú hayas contraído una deuda con quien sea, con Yo sé. un hermano, con un amigo, lo que sea, con tus padres, con quien sea, o que hayas sacado un crédito, hayas comprado y no lo pagues, es un pecado venial, no es nada ligero y no se valen excusas, ay, es que aquellos que me dieron el crédito son unos rateros, bueno, tú ya lo sabías y fuiste con ellos y estás incumpliendo tu compromiso. Consumo excesivo de alcohol. Sí, bueno, ok, echar un vinito, pues está bien, o sea, eso no está prohibido, pero el consumo excesivo de alcohol es un pecado venial. ¿Por qué? Porque además te puede llevar al alcoholismo que destruye tu vida y la vida de los demás, la vida de tu familia. No cuidar tu salud física es un pecado venial. Es que dicen, no, si estoy bien, no que vea al doctor, no, yo no voy al doctor, etcétera. Todos tenemos algo de eso, ¿eh? Y es un pecado venial porque estás atentando contra la creación de Dios, que eres tú, que es tu cuerpo, ¿sí? Y no lo estás cuidando. Es un pecado venial. Ahora bien, existen pecados, nos dice el catecismo, que claman al cielo. ¿Qué es eso de pecados que claman al cielo? Por ejemplo, pecados que claman al cielo son el homicidio. Ahí nos pone un ejemplo el libro del Génesis, la sodomía, el pecado Sodoma y Gomorra, que es la depravación extrema, la opresión a los pobres, el lamento del extranjero, de la viuda, del huérfano, oprimir a un pobre, explotarlo, ignorarlo. Ese es un pecado que clama al cielo. Otros son pecados mortales, pero claman al cielo. Fraude e injusticia a los trabajadores. Tienes trabajadores y no les pagas lo que debes pagarles. Los explotas, los negreas, los maltratas. Eso es un pecado que clama al cielo. ¿Qué quiere decir en el fondo esto de que clama al cielo? Porque sus víctimas no solo sufren, están sufriendo en la consecuencia de tu pecado, sino su lamento clama por justicia a Dios. Si estás clamando justicia por los salarios impagados, por la explotación, por el homicidio, que cometieron tu sangre, clama a Dios. Y Dios, en vez de decirle, nos dice la Escritura, que Dios siempre escucha a los que claman por justicia. Dios no los desoye. Y la justicia de Dios se hace
cuando son estos pecados que claman al cielo. Jesús lo decía, el que a hierro mata, a hierro muere. Hay pecados que claman al cielo y el Señor escucha ese clamor. Ahora bien, ¿de dónde nace el pecado? Así como hay virtudes cardinales, ¿sí? Que son fuente de otras virtudes de las demás, hay pecados capitales, los pecados básicos, que son llamados capitales porque generan otros pecados, generan otros vicios. Entre ellos tenemos como pecados capitales la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, gula y pereza. Estos pecados vamos a definirlos: soberbia o vanagloria es amor desordenado de la propia excelencia. O sea, yo soy, bueno, solo lo que yo digo, vale, yo tengo la razón, yo siempre estoy bien, nadie, todos los demás están equivocados, etcétera. Esa soberbia, que tú determinas todo independientemente de Dios. Tú te apartas de Dios en tu soberbia. La avaricia, entendida como el amor desordenado de los bienes exteriores. Esto es, la avaricia te puede llevar a pecar, sí, a cometer pecados de Dios, porque la avaricia te lleva al robo, la avaricia te puede llevar al fraude, sí, la soberbia te lleva al desprecio, te puede llevar a perjudicar a las personas, a difamarlas. La lujuria, entendida como deseo o goce desordenado del placer sexual, buscado por sí mismo y separado de sus finalidades de procreación y unión. La lujuria del Señor no está en contra del sexo y del placer y del goce del acto. De hecho, es la recompensa del Señor porque está la pareja buscando la procreación, que es un mandato divino, sino es buscar el placer por el placer mismo y no con la intención de procreación y de unión con tu pareja. Ese es el pecado del lujuria y te lleva incluso a niveles de que puedes llegar a violar personas por eso. Pereza o asidia es el rechazo y la fuga del esfuerzo necesario para conseguir el bien moral o espiritual. Ay, sí, ¿saben quiénes son los perezosos? De quien dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, los tibios, de aquellos que nos dice la Sagrada Escritura: te prefiero frío o te prefiero caliente, pero no tibio, te vomito de mi boca. Esos perezosos que son los que dicen: ay, pues yo no le hago mal a nadie, está bien que no hagas mal, que bueno, bravo, pero tampoco haces el bien. Eres perezoso contigo mismo. Oye, ve a misa, estudia, comulga, vive una vida sacramental, haz un apostolado, o sea, ve que, ay no, qué flojera. Llegamos, hermanos, a extremos de que no vamos a misa porque hace mal tiempo. Ay, es que va a llover, ay, es que hace frío. Eso es pereza, eso es asidia, ¿sí? No cumplo, ¿sí? Un bien moral, un bien espiritual. Es un pecado que te puede llevar a cometer pecados más graves. La envidia es la tristeza por el bien de otros, considerado como mal propio, o bien el deseo y la alegría por el mal sufrido por otros. O sea, a alguien le va bien y tú consideras que a ti te daña, a ti te afecta, a ti te perjudica, te sientes mal, por eso te enojas, te pones triste, o deseas, ¿sí? Deseas el mal de otros y te alegras cuando otro tiene un mal. Todos lo hacemos, o sea, a todos nos pasa ciertos niveles, pero ojo con ellos, porque son lo que te lleva a pecados terribles de difamación, de mentira, de chismes, de estar haciendo mal, de destruir reputaciones. ¿Por qué? Porque deseas el mal de un hermano. La gula es el amor desordenado por el placer sensible. Tú estás, bueno, pues comiendo, qué rico, pues a quién no le gusta comer sabroso, pues a todos, ¿verdad? La buena mesa, a todos nos gusta y comer rico, sí, pero cuando es en exceso, cuando ya es comer por comer, ya en ese afán, eso te lleva a buscar desordenadamente los placeres de la carne. Y puedes caer en lujurias, en avaricia, en un montón de cosas, empezando por la gula. Por eso es pecado capital. La ira, entendida como la intolerancia violenta ante la contrariedad.
Hay algo que contradice lo que tú quieres, no sale como tú quieres, alguien no se porta como tú quieres, alguien te dice algo que tú rechazas y reaccionas de manera violenta. ¿Sí? La gravedad de este pecado es que te puede llevar a cometer pecados mortales. En la ira puedes llegar a matar. ¿Sí? En un arranque haces una cosa tremenda, entonces es un pecado mortal. Aquí nos aclara el catecismo que la soberbia, más que un pecado, es la raíz de todo pecado. Es ahí donde empiezan todos los demás pecados en cuanto al alejamiento de Dios, porque la soberbia te mete en ti mismo y saca a Dios de tu vida. Tú vas sacando a Dios de tu vida porque tú eres el que vale. El soberbio se precia mucho de sí mismo. Surge de un amor desordenado de sí mismo. La soberbia plena es un pecado grave, ya que rechaza la sumisión a Dios y a su ley. Aquellas personas que dicen, yo no necesito nada ni a nadie, Dios es para débiles, yo confío en mí mismo y me baso en mi propio fuerza. Esa persona es un soberbio que está cometiendo un pecado gravísimo porque está negando su relación con Dios, está negándose a la gracia del Señor. Ahora, hay virtudes, los pecados capitales se oponen a ciertas virtudes, las vamos a ver aquí y también podemos verlas. ¿Qué virtudes nos ayudan a contrarrestar los pecados capitales en los que podemos influir? Por ejemplo, la humildad, la práctica de la humildad, ¿sí? Nos permite combatir a la soberbia, porque son opuestos, ¿sí? La generosidad, ¿sí? Es la opuesta a la avaricia. Con la generosidad combates la avaricia. Si la avaricia es la acumulación de bienes materiales, la generosidad es el desprendimiento de ellos. ¿Sí? La castidad va en contra de la lujuria, la castidad entendida como tal, de no buscar el sexo solo por el sexo, solo por el placer, sino en su connotación de reproducción, de unión de pareja. Eso va en contra de la lujuria, que es la búsqueda del placer sexual solo por el puro placer sexual. La caridad, que es el amor, ¿sí? Es el que te ayuda contra la envidia. Si a veces nos descubrimos con que, ay, la envidita, este le fue bien y a mí me dio coraje, y dije, ay, este le fue bien en algo, lo que sea, estrenó coche, lo ascendieron en el trabajo, lo que tuvo, y a mí me da aguas. Practica la caridad, el amor al prójimo. Bien, hermano, fuérzate, vamos, alégrate con él. La templanza va en contra de la gula, la templanza entendida como la resistencia a la tentación y la gula entendida como el apego desordenado a los placeres materiales. La paciencia va contra la ira. La paciencia es evitar la reacción violenta. ¿Sí? Estas son la diligencia que va contra la pereza. Esto es la diligencia, el trabajo, la persona que siempre está en activo, buscando lo que hacer, buscando cumplir su obligación, va en contra de la persona perezosa que no quiere hacer las cosas. ¿Sí? Estas, cuando lo veamos así, cuando nos descubramos, tengamos ahí esa tablita siempre presente. ¿Qué hago? Oye, estoy incurriendo en tal cosa de avaricia. Bueno, pues trata de ser generoso, ahí está la tablita, ahí está la virtud. Practícala, practícala. El hecho de practicarla, que te fuerzas a practicarla, te va a ir sacando de la avaricia y llevando a un camino de generosidad. Y asimismo ocurre con las demás virtudes, hermanos. Voy a subir, como siempre, esta presentación para que la tengan a su disposición. Tablita. Ahora vamos a hablar, ¿qué te puede llevar a pecar? Está bien, ya conocemos el pecado, ya conocemos sus efectos, su gravedad, todo esto, perfecto. ¿Qué cuestiones, virtudes nos pueden llevar a combatirlo? ¿Sí? Pero ¿qué nos avienta el pecado? ¿Qué nos lleva a pecar? La tentación. ¿Va? La tentación, conocida como la incitación al mal. Haz algo prohibido, haz algo que no está de acuerdo a la ley de Dios. Ese impulso que tienes ahí. La causa del pecado es la voluntad misma. O sea, la persona pecadora peca porque quiere, es un acto de su voluntad. Esta, sin embargo, la voluntad, se refiere, puede estar influenciada y atraída, aunque no dominada,
por la presencia de bienes aparentes. Esto es, caray, si ese coche que me gusta tanto, me lo voy a robar, esa tentación, ¿sí? Te está influenciando a que la hagas, aunque no te domina, pero ahí está presente el deseo, ves el coche y se te ocurre. Eso es una cosa, porque tú estás deseando ese bien que está ahí, ¿sí? Por lo tanto, la tentación es precisamente la instigación al mal moral que se propone bajo la apariencia de bien para engañar a la voluntad. Híjole, me dijo el doctor que cuidara mi salud y me dijo que no comiera tal cosa. Ya viene Luis Miguel y te dice, ay, qué tan tantito, échate una torta, no pasa nada, brother, ¿sí? Ni pasa nada, hombre, y además te va a caer muy bien, mira, te va a ser tan rico que verás cómo te va a gustar. Te están ofreciendo algo con la apariencia de bien, pero no te está llevando al mal. Ahora, este ejemplo de la torta, aplícalo a todo lo demás, ¿sí? Que a veces hasta sin querer podemos estar tentando a algún hermano. Hay tipos de tentaciones, tres tipos de tentaciones. Primero, el mundo. Es una tentación. No se trata del mundo en cuanto a creación de Dios, o sea, no es la creación, sino el mundo entendido como el mundo pervertido por el pecado, que se comporta como enemigo de Dios e incita a los hombres a separarse de él. ¿Qué vemos en el mundo? Puro decir que todo eso es anticuado, eso es de la Edad Media, aquí las cosas han cambiado, y que ahora resulta que todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo, etc. Ese es el mundo que te tienta a que peques. Te está llamando, vente al pecado. Aborta, ten relaciones homosexuales, drógate, alcoholízate, te va llevando. Finalmente no tiene nada de malo. Nosotros ya somos del siglo XXI evolucionados, donde ya somos gente pensante y te da una bola de argumentos para engañar a tu voluntad y pues muchas veces desgraciadamente pues ahí vamos, ¿va? Caemos en las tentaciones del mundo, entendido como ese mundo pervertido por el pecado, que es enemigo de Dios y está llamando a los hombres a apartarse de Dios. El demonio también es un tentador, de hecho es uno de sus títulos, el tentador. El demonio es el tentador por antonomasia, a eso se dedica. Su tarea es por sí decir, instigar al hombre a ofender a Dios por odio contra él. Él siempre está buscándote al odio, tratando de apartarte, oféndelo. Nos dice San Pablo en una de sus epístolas, no es nuestra lucha contra la sangre o contra la carne, no, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Principados, potestades, dominaciones se refiere a espíritus demoníacos, así son nombrados y conocidos, y nos advierte San Pablo de que ellos son tentadores. Estás luchando contra esos demonios que te tientan para apartarte de Dios, llevarte por otro camino. El tercer tipo de tentación es la carne, en un sentido, en un sentido doctrinal, en un sentido bíblico. La palabra carne significa el hombre viejo, marcado por el pecado. San Pablo nos habla mucho del hombre viejo, aquel que pecaba y te considera a ti, ya estás convirtiéndote. Entonces la carne es ese hombre viejo pecador. También se llama concupiscencia, no como apetito sensitivo, sino como inclinación interior al mal. Te van haciendo la carne, esa inclinación va trabajando en tu interior para llevarte al mal. En esta perspectiva, la concupiscencia consiste en el desorden de las fuerzas del alma como resultado de los pecados original y actuales, ¿sí? Las fuerzas del alma, esas gracias de Dios, esas virtudes que puedes tener actuantes, las virtudes que Dios infunde en ti, ¿sí? Pueden ir perdiendo poder porque esta inclinación de la carne te lleva al mal. Es contra lo que hay que tener mucho cuidado. El hombre no puede dejar de tener tentaciones, ahora veamos esto, ¿sí? Y no sería bien no tenerlas. No es cuestión, Señor, quítame las tentaciones. No, 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 qué bueno que las tengas.
porque eso te acerca a Dios, lleva a buscar a Dios. Dios, ayúdame a vencer la tentación. ¿Qué decimos en nuestra gran oración del Padre Nuestro? Señor, no nos dejes caer en la tentación. No nos dice Jesús que pidamos, Señor, quítame las tentaciones. No, no nos dejes caer en la tentación. Jesús mismo fue tentado y Jesús mismo no cayó en la tentación. Por lo tanto, para no caer en la tentación hay que tener en cuenta los siguientes principios. Primero, las tentaciones no pueden ser vencidas únicamente con las propias fuerzas. No. Por eso el hombre ha de ser fiel al Señor, para que lo preserve en la hora de la prueba. La tentación, si está actuando en ti constantemente, constantemente, es como una gotita de agua que está cayendo sobre una roca. Con el tiempo la perfora. La roca será muy dura, muy fuerte y la gotita muy débil. Pero si está ahí, pegue y pegue, con el tiempo la va a perforar. Y eso puede suceder contigo si queremos vencer la tentación por nuestras propias fuerzas. Es decirle al Señor lo que oramos en el Padre nuestro, no me dejes caer en la tentación. Dame tu gracia, dame la fuerza para resistirla y no caer en ella. Con la ayuda de la gracia siempre se puede vencer a la tentación, porque el Señor no permite, mucho ojo con esto, hermanos. El Señor no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, ayudadas por la gracia divina. El Señor nunca va a permitir una tentación que te supere. El Señor siempre va a tener en ti la gracia suficiente para que venzas las tentaciones que enfrentes. Entonces no puedes decir, la tentación me superó. No, tú la dejaste crecer y tú caíste en ella, ¿sí? Por no hacer caso, no usar esas gracias que Dios te da. No es lícito exponerse voluntariamente a la tentación. Ojo, hay a quien le encanta, a muchas personas les encanta estarse ahí coqueteando con la tentación, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Para no caer en el alcoholismo, pero ahí me echo mi cervecita, por ahí voy coqueteando a la tentación, por ahí volteo a ver a las chamaconas que pasan. No, no, no coquetees con la tentación, ¿verdad? Si es ilícito poner en peligro la vida corporal sin causa proporcionada, aún lo es más hacerlo con la vida sobrenatural, con tu vida espiritual. O sea, no es lícito. Dios no te permite que expongas tu vida nada más porque sí. Sí, o sea, puedes exponer tu vida por salvar al otro, por una emergencia. Sí, 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 ahí no pasa nada. Pero que tú expongas tu vida material porque yo quiero ser torero y me expongo un toro que me puedo matar, o soy alpinista y me puedo caer y más. No, 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 eso no es lícito. Tampoco es lícito, por lo tanto, que estés exponiendo tu vida espiritual jugueteando con la tentación, coqueteando con ella. Nos decía el Papa Francisco con mucha sabiduría que siempre tienes que poner un guardián en la puerta que impida entrar el mal. Siempre estate pendiente de tus tentaciones y no juegues con ella. Decía el Papa Francisco también, no platiques con el demonio. Ni caso le hagas, no platiques con él, no lo dejes sencillamente entrar. Es necesario luchar con prontitud frente a las tentaciones, pues una acción remisa favorece que éstas cobren más fuerza, ¿sí? Esto es en cuanto viene una tentación, de inmediato tratar de atajarla. Se puede resistir la tentación de dos modos. Uno, con actos directamente opuestos. Y esto es aconsejable en las tentaciones contra la fe, la esperanza y la caridad. Como vimos en el cuadrito de las virtudes y de los pecados, una acción es inmediatamente emprender el ejercicio de la virtud que va en contra de un pecado inmediatamente. No dejes crecer la tentación en ti. Porque mientras más grande, más te influye, más te lleva, está influyendo tu mente, está influyendo tu corazón. Eso hay que tener mucho cuidado. B, ocupa tu mente en otras cosas. Y esto se recomienda en las tentaciones de sensualidad, de las cosas de sentidos, ¿sí? De percepción de placeres, de gustos, de todo eso. Pues de otro modo, pueden adquirir mayor violencia. Esto se refiere a mandar la mente a otro lado, es muy útil. Yo dejé de fumar, ahí les platico una cosa personal, yo fumaba muchísimo,
me echaba hasta 2 cajetillas diarias. Y hace más de 20 años dejé de fumar. Me recomendó una doctora, después de un tratamiento, dejé el cigarro con un tratamiento, y me decía la doctora que me atendió, que Dios la bendiga, dice, usted va a seguir a lo largo de la vida sintiendo la tentación de fumar. Dice, en cuanto le dé el deseo de fumar, usted piensa en otra cosa. Lo que sea, absolutamente lo que sea. Apártese de ese pensamiento, porque si usted se concentra en ese deseo, el deseo va a crecer y va a acabar por ganar. Y es lo mismo con la tentación en el sentido espiritual, ocurre también, y sí es cierto. Y eso sirve tanto para lo espiritual como para dejar de fumar, para resistir las tentaciones de comer, de una bola de cosas. Lleva tu mente a otro lado. Puedes hacer alguna oración, por ejemplo. Sentir la tentación no es pecado. No, las tentaciones son inherentes al ser humano. Lo es solo el consentir con la tentación, el llevarla a cabo. El fomes peccati, que quiere decir el sentimiento de pecado, hace que todos los hombres puedan sentir atracción del mal moral. Pues, ¿qué tiene de malo? Además, se la pasa uno re bien, además, no, hombre, es algo muy rico, muy aguas, ¿sí? No es pecado que sientas la tentación, no te sientas mal por tener una tentación, ¿sí? El pecado es que lo cometas, te sientas con la tentación, ahí ese es el pecado, ¿sí? ¿Qué efectos causa el pecado? Bueno, el primer efecto del pecado ya cometido, el primer efecto del pecado mortal es la exclusión de la amistad divina, ¿sí? Ya que con la gracia se pierden también las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Tus virtudes infusas, fe, esperanza, caridad, las pierdes con el pecado mortal, y los dones del Espíritu Santo, los dones de consejo, de sabiduría, de amabilidad, todos esos dones los pierdes. El pecado mortal te saca de la amistad divina y pierdes los dones que Dios te ha dado. Quedas en un estado de indefensión tremenda ante el pecado. Aunque la fe y la esperanza pueden permanecer en un estado informe, esto es, no vivificadas por la caridad, esto es, pueden quedar ahí la fe y la esperanza. Igual no salen de ti, pero están como aguardadas, están como dormidas, como que no actúan. Se pierden además los méritos sobrenaturales obtenidos. Las obras justas que practicó el pecador no le serán recordadas. Imagínate, eres una persona que tiene muchas palomitas, has hecho muchas obras de caridad, has ayudado, eres verdaderamente una persona con méritos, cometes un pecado mortal y todos esos méritos ya no van a ser tomados en cuenta porque has roto tu amistad y tu caridad con Dios. Y no va a haber esta compensación, no la habrá. En el caso del pecado mortal, el pecado mortal merece, como ya se ha indicado, la pena. Sacas a Dios de tu vida y no quieres volver a Él. En el momento de tu muerte, no quisiste estar con Dios, quedas excluido de Dios. Y eso, en términos teológicos, se llama el infierno, ¿sí? Es estar privado de la visión de Dios. Dos, un segundo efecto. La narración del pecado de los primeros padres, o sea, de Adán y Eva, manifiesta el conflicto íntimo que el pecado introduce en la persona. El hombre se esconde de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Vieron que llegaba el Señor y se escondieron de él, que no los vea. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Entonces se escondieron de Dios. Se da cuenta el hombre de estar desnudo. La tierra entonces le va a producir espinos y cardos, como dijo el Señor, ¿verdad? Y se instaura una relación de desconfianza entre las personas, ya entre nosotros. Un efecto tremendo, si te escondes de Dios. El pecado, por tanto, influye negativamente sobre las diversas dimensiones humanas, la teocéntrica, que es centrarte en Dios, la personal, la social y la material. Va a influir negativamente en todas tus dimensiones como persona. Te va a afectar en todo tu ser, ¿sí? En tu ser personal, en tu ser social, en tu ser material, en tu relación con Dios. Afecta integralmente en todo. Estos conflictos íntimos de la persona producen un sentimiento de desazón que se llama remordimiento de conciencia. Aunque tal remordimiento puede ayudar a arrepentirse y expiar la pena debida por el pecado, sí,
pero el remordimiento no es arrepentimiento. Que tú sientas arrepentimiento no te lleva a ese estado de recuperar la gracia con Dios. No. El arrepentimiento es la conciencia del pecado y el deseo de no volver a pecar y pedir perdón por ello. ¿Sí? Eso es muy importante. Además, de una cosa, produce un sentimiento de sazón. El pecador no está en paz. Aquel que robó y tiene mucha dinero no está en paz, no vive en paz. El mentiroso, el violador, el asesino dirán lo que quieran, pero no se vive en paz, ¿sí? Llevando pecados mortales en el alma. El cuarto efecto es que el pecado no perjudica solo al pecador, sino que tiene también consecuencias negativas en la comunidad eclesial y civil. La culpa moral, el pecado mortal, aleja al pecador de la iglesia y esto produce un desorden en el cuerpo de Cristo, ya que el dogma de la comunión de los santos supone la influencia del actuar moral de cada uno sobre los demás, sean bien o sean mal. Esto es, la comunión de la iglesia como tal se rompe, porque uno de los miembros se autoexcluye. Entonces el pecado también afecta a la comunidad cristiana. Ya es todo esto, el pecado, ya estamos ahí muy metidos en el pecado, ya tenemos una síntesis, ¿verdad?, de qué es este pecado. Y nos dice que la gran novedad, la conversión, la gran novedad del anuncio bíblico es que la realidad del pecado no es definitiva, aunque sea un pecado mortal, no es definitiva, que se puede conseguir el perdón de un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad, que mantiene su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la culpa, el delito y el pecado. Más aún, Dios de nada se alegra tanto como de la conversión y de la salvación del hombre. Aquel que se arrepiente alegra a Dios, ¿sí? Entonces, no te creas que porque pecaste, no te creas que porque tengas un pecado mortal, ya no hay vuelta, no, sí la hay, a través del arrepentimiento y del perdón de Dios. La conciencia del pecado manifiesta 4 ideas sólidamente enraizadas en la revelación. Uno, la profundidad de la misericordia divina. Eso te ayuda a convertirte. La misericordia del Señor. B, la necesidad de aceptar tu debilidad humana. ¿Sí? Esto es, yo estoy consciente que he pecado, soy débil, ¿sí? Me reconozco pecado. La sobreabundancia de la gracia, nunca hay un pecado más grande que la gracia de Dios. Ningún pecado es mayor que la misericordia del Señor. El requisito de la cooperación humana, esto es, sí pecaste, pero no puedes tener una actitud pasiva de Dios, perdóname esto. No, no, no. Tienes que poner de tu parte el pecado, meditarlo, arrepentirte de ello, pedir el perdón, reparar el daño, porque ojo, causaste un daño, lo tienes que reparar. La misericordia de Dios, la piedad es más grande que la iniquidad, siempre. Ningún pecado puede extinguir la misericordia divina. Es más, precisamente el perdón del pecado revela con exactitud el amor del Padre. Veamos la parábola del hijo pródigo, y más bien debemos llamarla la del padre misericordioso. El hijo pecó gravemente, insultó a su padre, dilapidó su fortuna, pecó, etcétera, llegó incluso ya a niveles de pobreza tremendo, regresa con el padre, y ¿cómo lo recibe el padre? Con un amor y una misericordia más grandes que el pecado que el hijo había cometido. Ese es Dios. Esa es su misericordia. Hagas lo que hagas, si tú recibes, Dios va a salir a tu encuentro como el padre de la parábola, ¿sí?, del hijo pródigo, a recibirte, a cubrirte de besos, a ponerte el mejor traje, vente para acá, ¿sí? Ahí está la misericordia de Dios. Aceptar la debilidad humana. Al cristiano se le pide una actitud penitente, reconocer el propio pecado, reconocerse pecador, capaz de pecado e inclinado al pecado, hay que reconocernos así. Es el principio indispensable para volver a Dios. Aquí esto nos lleva a los principios de los alcohólicos anónimos. Ellos te dicen, si tú no reconoces que eres alcohólico, si siempre lo andas negando, no, yo no soy alcohólico, no vas a salir adelante. Tienes que reconocer
que eres alcohólico que el alcohol para ti es un problema y que necesitas ayuda, que solo no vas a poder. Eso lo toman de aquí, del cristianismo, y es totalmente cierto. Otra fórmula para la conversión que hace que se cumplan los otros dos de tu participación, ¿sí? Que tú tienes que cooperar para salir del pecado y todo esto, son los sacramentos que dejó Jesucristo para ayudarte a la conversión, a salir del pecado. La reconciliación, nosotros la conocemos como confesión con Dios, es posible mediante, perdón, la reconciliación, no hagan caso a lo que dice, la reconciliación con Dios es posible solamente en Cristo y mediante Cristo. ¿Sí? Solamente con Jesús y mediante Jesús. No quiere decir que vas y matas una gallinita y ya es todo. No, solamente con Cristo. Él es el que te va a llevar a Dios y al perdón. Quien para perpetuar esta acción salvífica instituyó los sacramentos, ¿sí? Para que nos acerquemos a Dios, son nuestros caminos, nuestras formas sensibles para llegar a Dios. La vía ordinaria para la remisión de los pecados cometidos después del bautismo es el sacramento de la penitencia o la confesión, como también la conocemos. El primer paso para remitir tus pecados cometidos es la confesión. Una confesión sincera, bien hecha, con arrepentimiento, es el camino para obtener ese perdón que Dios está ansioso de darte. Está, pero bueno, esperando que lo hagas. Conversión, vida moral y lucha ascética. La conversión comporta una radical reorientación de toda la vida. Retorno a Dios con todo el corazón, ruptura con el pecado y aversión a las malas acciones cometidas. No es nomás, ay Dios mío, perdóname, qué mal me siento. No, no es sentirte mal. La conversión no es, el arrepentimiento no es sentirte mal, no son los remordimientos. Es regresar a Dios con todo tu corazón, que lo desees, que lo quieras, ruptura con el pecado, no vuelvo a pecar, ya lo probé, ¿sí? Y este, no vuelvo a hacerlo, y aversión a las malas acciones, que ya no te nazca esa inclinación, que luches contra ella, tengas esa aversión. Al mismo tiempo, requiere el deseo y la resolución de cambiar de vida. Si tú dejas de fumar, ¿sí? Pensando que a lo mejor más adelantito vuelves, no te va a servir de nada, vas a volver a caer. Tienes que dejar de pecar con la intención de no volver a hacerlo. Tienes que tener esa resolución, pero contando con la misericordia de Dios y la ayuda de su gracia, que solo no podemos, ¿sí? La plena comprensión, ojo con esto, hermanos, muy importante. La plena comprensión y la acogida sin reserva de la llamada divina a la santidad difícilmente se alcanza sin la previa experiencia del pecado. Fíjate qué cosa muy curiosa, y de la conversión. Solo quien entiende de una manera suficientemente clara que tiene necesidad de ser liberado del pecado y de ser salvado, está en condiciones de encontrar auténticamente a Cristo. El que hayamos pecado y el que transitemos el camino del arrepentimiento, del sufrimiento, de buscar el perdón, de limpiar nuestras culpas, de pedir los perdones que tengamos que pedir, de reparar los daños que hemos causado a la reputación de las personas, a sus bienes, lo que hayamos hecho, repararlo, eso te hace reconocer que tú solo no puedes con el pecado y solo eso te lleva a Cristo. Solo la persona que ha sido rescatada lo puede valorar mejor. ¿Sí? Y ahí está Dios dispuesto a ayudarte para sacarte de eso y para que se acelere tu deseo de llegar a Él. ¿Sí? Este cambio, sin embargo, no es inmediato. Ahí viene ahí viene la otra cosa, ¿verdad? Cristo pasa a ser el principio de una nueva vida y comienza a expresarse como lucha contra el pecado y la concupiscencia. Progresivo esclarecimiento de la conciencia, esfuerzo para interiorizar las indicaciones normativas de la ley moral, educación de la capacidad de juicio, de la voluntad y de los sentimientos, la corrección de nuestra actitud frente a los bienes terrenos, constante recurso a los medios de santificación, aceptación de las exigencias de la caridad fraterna, esfuerzo para no dejarse arrastrar del desánimo. Ojo, no es una cosa progresiva,
gradual, ¿sí? El arrepentimiento y la conversión es un proceso que vas viviendo y en el que Jesús te va llevando, que va de la mano contigo, te va llevando, pero hay que entenderlo como un proceso gradual. Gradual no quiere decir lento necesariamente, gradual. Los tiempos para cada quien son diferentes. ¿Verdad, hermanos? Pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos hoy con nuestra charla, nuestra cápsula. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos revela todo este conocimiento, que nos pone todo este conocimiento para que lleguemos a Él, para que nos esclarezca el camino, que nos ilumine en esto, hermanos. ¿Sí? Entonces, pues bien, muchas gracias. Ya se pueden despertar, por favor, ya despiértense para Ya a nos estábamos meditar, por durmiendo favor. Muy al bien, final. muchísimas gracias a todos. Comentarios, Gracias. preguntas, adelante, hablen ahora o callen para siempre. No, Muy ninguna, hermanito. interesante, Todo muy claro. muy interesante, muy... Mucho para meditar y Ay, hacer sí, conciencia. mucho, mucho. Muchas gracias, Luis Miguel. Sí. Pero Muy todo interesante. todo esto que hemos visto no es algo que haya dicho por ahí alguien que se le ocurrió, algún iluminado, ¿no? Es catecismo de la iglesia y es palabra de Dios, Sí, ¿sí? sí. ¿Sabes No son ideas locas, ¿sí? Claro que ¿Sabes qué? sí. Yo lo veo como una gracia de Dios, esta plática, porque ya mero venimos, ya vamos a tener el tiempo de Adviento, que también Ujú, es un tiempo de penitencia. Entonces sí. yo pienso que esta plática nos sirve para meditar, repasar y pues hacer una mejor confesión, creo yo. Un examen de conciencia Muy muy bien. Fondo, y de a los buenos. fondo. A mí me Vamos, y parece de que los es buenos, una sobre gracia de Dios. todo, a mí me llamó cuando la preparé, a mí me llamó mucho la atención este hecho que te dice que veas tus pecados veniales, porque precisamente puedes considerarlos pocos, no les das Ujú. importancia y a veces puede ser que se te olvide a uno hasta confesarlos. Entonces resulta que ya Ujú. podemos tener el costal cargado de una bola de pecados veniales, que ya por su cantidad, pues puede ser mucho, ¿sí? Porque obviamente si traes un pecado mortal, pues por supuesto que lo sabes, ¿no? Digo, Claro. eso no se te esconde, pero muchos pecaditos veniales que tengas por ahí de mentirijillas, de chismecillos, de cositas así que ahí tienes, ¿verdad? Aguas. Eso es una buena invitación, meterse dentro y confesarlo, sacarlo de ahí. Y si dices, ay, bueno, sí, me echo mis chismecillos, pues ya deja de ser chismosa, lávate la boca, sacramentalmente, por Dios, un Está- cepillado bucal. Dicen los santos, no se condena a uno por las cosas grandes, sino por las cosas pequeñas que continuamente se hacen, ¿no? Sí, Claro. también por las grandes, de repente puedes ser un pecador práctico y para qué pecas mucho con uno solo tienes, ¿no? ¿Cómo? Ujú. El pecado es el pecado y no te lleva por buen camino, te aparta de Dios. Unos más graves, otros Claro. más graves, pero todo te aparta de Dios. Entonces, hermanos, que esto entre en nuestro corazón, a que hagamos lo que hacía la Santísima Virgen María, que nos dice el Evangelio, y guardaba todas estas cosas en su Cosas en corazón su corazón. y Ah, ok. ahí las meditaba. Eso es, meditemos ahí, hermanos, estas cosas, sobre todo este último capítulo de la conversión. Solo no puedes y sin la gracia de Dios, pues no No se más No ni se puede. la. puede. ¿Ah? Pues muy Ah, bien, sí. Sí. hermanos, un abrazo a todos, buenas noches. Gracias, Luis Miguel. Buenas noches a Buenas todos. noches, Gracias. Buenas bendiciones. noches, Gracias. Luis Gracias. Miguel. Adiós. A Buenas todos. noches. A todos, gracias. Amén. Estén bien. Bye. Bye. Buenas noches. Bye. A todos.